Mi hermana robó la herencia, luego me incriminó en la corte mientras mis padres miraban. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero en mi familia, la sangre era simplemente la moneda que se usaba para comprar la traición. Mi nombre es Camila y tengo 26 años. Esta es la historia de cómo mi propia hermana robó el legado de nuestra familia, manipuló el sistema legal para destruir mi vida y convenció a nuestros padres de que me vieran caer, pero el giro que ocurrió después nadie podría haberlo predicho. El aire en la casa de los Rivera siempre olía a lustrador de limón y a dinero viejo, un aroma con el que había crecido asociándolo con seguridad y amor. Mi padre, Mateo, había construido un imperio inmobiliario desde la nada, y mi madre, Elena, había sido la arquitecta estoica del estatus social de nuestra familia. Éramos la imagen de la perfección en nuestra comunidad, una unidad unida que asistía a misa todos los domingos y organizaba galas benéficas todos los meses. Pero bajo la pulida fachada de nuestra existencia, comenzaba a extenderse una podredumbre, una de la que yo había sido demasiado ingenua para darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. Yo era la hija más tranquila, la que prefería dibujar diseños arquitectónicos en el rincón de la biblioteca a las ruidosas y llamativas excentricidades de mi hermana mayor, Sofía. Sofía, 3 años mayor que yo, era la hija dorada. Era vibrante, carismática y sabía exactamente cómo envolver a nuestros padres alrededor de su dedo pequeño. Mientras yo pasaba mis años universitarios estudiando negocios y arquitectura para ayudar a gestionar los activos familiares, Sofía pasaba lo suyo yendo de novio en novio, en compras compulsivas y en intentos a medias de varias carreras. Sin embargo, no importara lo que hiciera, o cuánto dinero quemara, nuestros padres la perdonaban instantáneamente. Me decía a mí misma que no importaba. Me decía que no necesitaba su constante validación porque sabía quién era. Pero me equivoqué. Las grietas en la fachada comenzaron a mostrarse cuando a mi padre le diagnosticaron una enfermedad rápida y agresiva. El cronograma era corto, brutal y desgarrador. Me mudé de nuevo a la finca familiar de inmediato para cuidarlo, manejando sus horarios de medicación, sus citas y la comodidad de sus días finales. Sofía, por otro lado, rara vez estaba presente. Aparecía por 20 minutos, hacía un escándalo sobre lo estresada que estaba, y luego se iba, alegando que no podía soportar la tristeza de verlo de esa manera. Sin embargo, siempre que ella estaba en la habitación, la cara de mi padre se iluminaba. Se aferraba a cada una de sus palabras, desesperado por una conexión que ella parecía reacia a dar por completo. Durante esos largos meses de cuidados paliativos, noté cambios sutiles en la documentación de la casa. Documentos sensibles sobre la finca, los fondos fiduciarios y las escrituras de propiedades quedaban sobre los escritorios donde antes no estaban. Sofía parecía pasar una cantidad inusual de tiempo en el teléfono en el pasillo, hablando en tonos bajos y urgentes siempre que pensaba que no estaba escuchando. Tontamente asumí que ella estaba lidiando con el estrés emocional de la inminente muerte de nuestro padre. Asumí que finalmente estaba asumiendo el papel de manejar el lado comercial de las cosas. No me di cuenta de que ella no estaba de duelo, ella estaba conspirando. No sabía que mientras yo sostenía la mano de mi padre mientras exhalaba su último aliento, ella ya estaba asegurando que yo me quedaría con nada más que recuerdos y una montaña de problemas legales. Los cimientos de mi vida estaban a punto de ser sacados de debajo de mí, y la persona que sostenía la palanca de demolición era la única otra persona en la tierra que compartía mi sangre. El funeral fue una borrosa de encaje negro, flores costosas y parientes llorosos que ofrecían condolencias con una mano mientras verificaban el valor de la finca con los ojos. Mi madre, Elena, era una cáscara de su antiguo yo, vagando por la recepción como un fantasma. Sofía, sin embargo, estaba en su elemento. Interpretó el papel de la hija doliente a la perfección, llorando dramáticamente en un pañuelo de seda y aceptando abrazos con un labio inferior tembloroso. Me quedé de fondo, observando su actuación con una sensación de inquietud creciente. Se sentía demasiado teatral, demasiado pulida. Se sentía como si estuviera actuando para una audiencia en lugar de llorar a un padre. Cuando se leyó el testamento 3 días después, la atmósfera en la oficina del abogado era sofocante. El señor Henderson, un hombre que había conocido a mi padre durante décadas, se veía incómodo mientras se ajustaba las gafas y se aclaraba la garganta.
El documento en sí era estándar, o así parecía al principio. La mayor parte de la finca, incluidas las propiedades principales y las participaciones comerciales, debía colocarse en un fideicomiso. Esto no era inusual, mis padres siempre habían sido protectores de su legado. Sin embargo, las estipulaciones con respecto a los fiduciarios fueron donde comenzó la pesadilla. El testamento establecía que aunque yo era nombrada beneficiaria, el control de los activos debía ser gestionado únicamente por Sofía hasta que ella considerara que los beneficiarios, es decir, yo, fueran lo suficientemente responsables para manejar su parte. Era una cláusula vaga y de final abierto que le daba a mi hermana el control total sobre todo. Me senté en silencio aturdido mientras el señor Henderson explicaba que legalmente, Sofía tenía los derechos para gestionar la finca. Miré a mi madre, esperando que estuviera tan sorprendida como yo. En cambio, ella simplemente asintió lentamente, sus ojos mirando en blanco la mesa de caoba. Cuando intenté objetar, señalando que tenía un título en administración de negocios y había estado ayudando a mi padre durante años, mi madre me cortó. Dijo que mi padre había cambiado el testamento en sus últimas semanas porque le preocupaba mi falta de experiencia mundana. Era una mentira. Sabía que era una mentira. Había estado allí, día tras día, mientras mi padre luchaba por firmar su nombre. No estaba cambiando documentos legales complejos en esos últimos días. Pero la semilla de la duda había sido plantada en la mente de mi madre, regada con cualquier veneno que Sofía le había susurrado al oído. Salí de la oficina ese día con un pozo hueco en el estómago. No me importaba el dinero por el lujo, pero me importaba el legado que mi padre había construido. Conocía a Sofía. Conocía su impulsividad y su falta de disciplina. Darle las riendas de todo el imperio era como entregar una cerilla encendida a un pirómano. Decidí en ese momento que no me rendiría y aceptaría esto. Lucharía por lo que era legítimamente mío. Contacté a un abogado propio, un hombre muy recomendado para manejar disputas de fincas complejas. Comenzamos el proceso de solicitar registros financieros y auditorías para probar que mi padre había sido manipulado o que el testamento era inválido. Creía que estaba luchando por la justicia. Creía que estaba protegiendo el futuro de mi familia. No sabía que estaba caminando directamente a una trampa que había sido establecida meses antes, una trampa diseñada no solo para robarme la herencia, sino para robarme mi libertad. Las semanas posteriores a la lectura del testamento fueron un tenso juego de gato y ratón dentro de los muros de la finca. Me había mudado poco después del funeral, incapaz de vivir bajo el mismo techo que Sofía mientras ella fingía ser la reina del castillo. Alquilé un apartamento pequeño y moderno al otro lado de la ciudad, un lugar que se suponía era mi santuario mientras preparaba mi caso legal. Mi abogado era agresivo, exigiendo transparencia del fideicomiso, y por un tiempo, parecía que Sofía estaba poniéndose nerviosa. Recibí varios mensajes de texto frenéticos de ella, exigiendo que dejara de romper a la familia y acusándome de ser codiciosa. Mi madre hizo eco de estos sentimientos en llamadas telefónicas que me dejaron en lágrimas, diciéndome que estaba irrespetando los últimos deseos de mi padre. Era una guerra emocional y yo estaba perdiendo terreno. Entonces, cayó la bomba. No fue una moción legal del lado de Sofía, fue una redada policial en mi apartamento. Estaba sentada a mi mesa de cocina un martes por la noche lluvioso, rodeada de pilas de documentos financieros, cuando comenzaron los golpes en mi puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y oficiales uniformados inundaron mi sala de estar. Me empujaron contra la pared, esposándome mientras leían mis derechos. Estaba en un estado de conmoción total, gritando que había habido un error, exigiendo saber qué estaba pasando. No me respondieron. Simplemente comenzaron a destrozar mi apartamento. Se incautaron mi computadora portátil, mis discos duros externos y los mismos documentos que había estado usando para construir mi caso contra la finca. El viaje a la comisaría fue una borrosa de luces intermitentes y sirenas. Cuando finalmente fui procesada y colocada en una sala de interrogatorios, la realidad de mi situación comenzó a hundirse. Un detective entró, dejando un archivo grueso sobre la mesa de metal frente a mí. Me dijo que estaba siendo acusada de malversación de fondos, fraude y falsificación.
Explicó que tenían pruebas que demostraban que yo había drenado casi $2 millones de las cuentas comerciales de mi padre en los meses previos a su muerte. Me mostró registros de transacciones digitales y cartas de autorización falsificadas, cartas que supuestamente llevaban la firma de mi padre pero que claramente no eran de su letra. La evidencia era condenatoria. Parecía que yo había estado explotando la enfermedad de mi padre para llenarme mis propios bolsillos, robando dinero antes de que tuviera la oportunidad de morir. Me senté allí, sacudiendo la cabeza en negación, tratando de explicar que yo había manejado las finanzas legalmente, que tenía acceso a las cuentas pero no había tomado nada. Pero el detective no quería escuchar mis explicaciones. Me dijo que la pistola humeante era un correo electrónico enviado desde la cuenta privada de mi padre, supuestamente escrito días antes de morir, instruyendo al banco para congelar los activos debido a mi robo. Era una preparación. Era una preparación perfecta y elaborada. Y al mirar las fechas en los documentos, me di cuenta con un escalofrío que la línea de tiempo coincidía perfectamente con las semanas en que Sofía siempre estaba en el teléfono en el pasillo. Ella no solo había manipulado el testamento, me había incriminado por el mismo crimen que ella probablemente estaba cometiendo ella misma. La fianza se fijó en una cantidad que estaba justo fuera de mi alcance, ya que mis activos estaban congelados bajo la investigación. Pasé 3 semanas en una celda de detención, un lugar que olía a limpiador industrial y desesperación. El aislamiento era la parte más difícil. Estaba desconectada del mundo exterior, incapaz de contactar a mi abogado adecuadamente o robar mi caso a mis padres. Mis únicos visitantes eran Sofía y mi madre, y esas visitas destruyeron la poca esperanza que me quedaba. Venían juntas, sentadas al otro lado del cristal reforzado. Mi madre se veía mayor, su rostro pálido y demacrado, mientras que Sofía se veía impecable, vestida con ropa de diseñador que costaba más que mi alquiler anual antes de la herencia. Mi madre levantó el receptor primero. No dijo hola. No preguntó si yo estaba bien. Simplemente me miró con ojos llenos de decepción y veneno, diciéndome que ella sabía sobre el dinero. Dijo que la policía le había mostrado las pruebas y eran innegables. Me dijo que había criado a una ladrona, que yo había traicionado a mi padre moribundo por codicia. Golpeé mi mano contra el cristal, gritando en silencio para que ella escuchara, para que usara su sentido común. Le dije que Sofía estaba mintiendo, que la hermana que nunca había trabajado un día en su vida era quien tiraba de los hilos. Pero mi madre simplemente sacudió la cabeza y colgó. Entonces, Sofía tomó el asiento. Levantó el receptor con una sonrisa sarcástica que ni siquiera intentó ocultar. No se jactó abiertamente, no tenía que hacerlo. Simplemente susurró que debería haber aceptado el testamento, que debería haber estado contenta con la vida pequeña que me ofrecían. Me dijo que yo había forzado su mano al amenazar la finca con mis abogados. Dijo que el sistema legal le creía a ella, no a mí, y que muy pronto, me iría a un lugar lejano por mucho tiempo. Colgó el teléfono. Y las vi caminar juntas, del brazo, mi madre apoyándose en su hija, inocente, para obtener apoyo. Cuando finalmente aseguré un préstamo para la fianza a través de un amigo de mi padre a quien no veía en años, salí de esa cárcel una persona cambiada. La chica ingenua que creía que el amor familiar era incondicional había muerto en esa celda. Ahora era una persona luchando por la supervivencia. Mi abogado, un hombre de lengua afilada llamado David, me esperaba afuera. Se veía sombrío. Explicó que la fiscalía tenía un caso sólido como una roca, gracias a la huella digital dejada atrás. Los correos electrónicos, las transferencias, las fechas, todo señalaba hacia mí. Además, el hecho de que yo hubiera intentado impugnar el testamento inmediatamente después del funeral hacía que pareciera un intento premeditado de cubrir mis huellas. Íbamos a juicio, y las probabilidades estaban muy en mi contra. Ya no estaba luchando por dinero, estaba luchando para mantenerme fuera de la prisión. Lo único que me quedaba era mi determinación por descubrir la verdad, una verdad que sabía que estaba enterrada en algún lugar del laberinto digital que mi hermana había construido. El juicio comenzó 6 meses después. Los medios de comunicación se aprovecharon de la historia, la traición de la heredera Rivera, la hermana codiciosa contra la familia doliente.
Los titulares were maliciosos y unilaterales, pintándome como una sociópata villana que depredaba a su propio padre enfermo. Entrar en el juzgado el primer día fue como entrar en una cueva de leones. Las cámaras flash me cegaron, los reporteros gritaron acusaciones y tuve que abrirme paso a través de un muro de ruido solo para llegar a los escalones. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera no era menos hostil. La galería estaba llena de gente de la sociedad que una vez me sonrió en las galas pero ahora me miraba con muecas juzgadoras. La fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica. Desfiló una serie de gerentes de banco y contadores forenses que testificaron que las transferencias solo podrían haber sido iniciadas por alguien con mi nivel de acceso y conocimiento íntimo del sistema. Mostraron los correos electrónicos de mi padre, suplicando supuestamente que dejara de robar. Era desgarrador escucharlo, sabiendo que todo era una fabricación, pero para el jurado, era evangelio. Mi abogado, David, hizo todo lo posible para contrainterrogarlos, pinchando agujeros en los protocolos de seguridad y cuestionando la falta de pruebas de vídeo para el uso de la computadora, pero el daño ya estaba hecho. La narrativa estaba establecida. La parte más difícil llegó cuando mi familia tomó el estrado. Mi madre testificó en mi contra, su voz temblando mientras le contaba al tribunal sobre mi obsesión con el dinero y cómo me había vuelto distante y secreta en los últimos meses de la vida de mi padre. Lloró cuando habló sobre el dinero robado, diciendo que yo le había robado la seguridad que su esposo había trabajado duro para proporcionar. Escucharla traicionarme tan completamente fue un dolor físico, peor que el aislamiento de la celda. Me senté en la silla del acusado, congelada, incapaz de mirarla. Luego, Sofía tomó el estrado. Era la testigo estrella de la fiscalía. Se vestía con ropa austera y modesta, interpretando el papel de la hermana devastada que se había visto obligada a descubrir los crímenes de su hermana. Testificó que ella había sospechado que algo andaba mal durante mucho tiempo pero no había querido preocupar a nuestro padre enfermo. Describió el momento en que descubrió el robo, pintándose a sí misma como una heroína que había intervenido para proteger la finca. Miró directamente al jurado, sus ojos grandes e inocentes, y les dijo que me amaba, pero que tenía que rendir cuentas por lo que había hecho. Era una actuación digna de un Oscar. El jurado se la tragó. Incluso el juez parecía simpático hacia ella. A medida que avanzaba el juicio, sentí que las paredes se cerraban. La defensa tenía muy pocas pruebas para contrarrestar la montaña de pruebas de la fiscalía. Estábamos esperando una orden judicial para obtener datos de una empresa de terceros, pero los retrasos nos estaban matando. El caso fue al jurado y las deliberaciones tomaron menos de 4 horas. La mañana en que se leyó el veredicto fue la más fría de mi vida. Me senté inmóvil en la mesa de la defensa, con las manos apretadas en el regazo para evitar que temblaran. La galería estaba en silencio, el aire espeso con anticipación. El secretario se puso de pie, sosteniendo una pequeña hoja de papel que contenía mi destino. En el cargo de malversación de fondos en primer grado, encontramos a la acusada, Camila Rivera, culpable. La palabra colgaba en el aire, pesada y final. En el cargo de fraude, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de falsificación, encontramos a la acusada culpable. 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 El sonido del martillo golpeando la madera resonó como un disparo. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido inmediatamente por el sonido de Sofía llorando, sollozos teatrales y ruidosos que parecían más de alivio que de dolor. Mi madre se inclinó y la abrazó, consolándola como si ella fuera la víctima. Me senté allí, mirando fijamente hacia adelante, sin sentir nada más que un vacío y entumecimiento inmenso. El juez comenzó a hablar, sentenciándome a 5 años en la prisión estatal y ordenando la restitución completa de los fondos. Iba a prisión. Mi hermana había ganado. Ella había robado el dinero, me había incriminado por el crimen y había convencido a mi propia madre de que me enviara lejos. Fue una victoria total para ella. Cuando los alguaciles se acercaron para esposarme y llevarme, vi la cara de Sofía. Fue fugaz, solo un segundo, pero la vi. Me miró y las lágrimas se detuvieron.
Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica y triunfante. Era una mirada de maldad pura, una mirada que decía que ella había ganado y no había nada que pudiera hacer al respecto. Me hizo hervir la sangre, pero los alguaciles ya me estaban arrastrando hacia la puerta. La humillación fue absoluta. Llegamos a la celda de detención en la parte trasera del juzgado, una parada temporal antes de que me transportaran a la instalación penitenciaria. Me senté en el banco duro, con la cabeza entre las manos, esperando el fin. Los minutos se arrastraron. Podía escuchar el alboroto en el pasillo mientras los reporteros empacaban y los espectadores se iban. De repente, la puerta del área de detención se abrió de golpe. No era un alguacil. Era David, mi abogado, y estaba corriendo. Jadeaba, el pelo despeinado y sostenía una tableta en su mano. Gritaba a los guardias que detuvieran el transporte, agitando la tableta como un arma. Los guardias dudaron, confundidos por la interrupción repentina. David se deslizó hasta una parada frente a los barrotes de mi celda, su rostro ruborizado con una mezcla de pánico y adrenalina. Me dijo que habíamos ganado. Me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Lo miré, convencido de que había perdido la cabeza. ¿Cómo habíamos podido ganar? Se había leído el veredicto. Era culpable. Pero David simplemente tocó la pantalla de la tableta, sus ojos ardiendo con intensidad. Me dijo que la empresa de ti finalmente había llegado con los metadatos, y no eran solo números, era una confesión. David presionó la tableta contra los barrotes, girando la pantalla para que yo pudiera ver. Era un archivo de vídeo, fechado 3 días antes de la muerte de mi padre. Mi corazón dio un salto cuando la imagen parpadeó cobrando vida. Era mi padre, Mateo, sentado en su cama, viéndose frágil pero increíblemente alerta. Hablaba directamente a la cámara, dirigiendo este vídeo a su abogado e, indirectamente, a los tribunales. Explicó que sabía que Sofía estaba drenando sus cuentas. Dijo que había descubierto su manipulación y su plan para incriminarme porque sabía que él planeaba cortarla del testamento completamente. Mi padre reveló que el último testamento que Sofía había producido era una falsificación, creada por un hombre que ella había contratado. Pero lo más importante, explicó el rastro digital. Le dijo a la cámara que él había configurado un sistema de seguridad en su computadora casera que se activaría tras su muerte. Este programa estaba diseñado para monitorear cada pulsación de tecla y cada correo electrónico enviado desde su oficina. Si él moría, y si el sistema detectaba que yo estaba siendo acusada de un crimen relacionado con las finanzas, liberaría los registros encriptados a su abogado. Los registros en la pantalla mostraban claramente las direcciones IP utilizadas para enviar los correos electrónicos fraudulentos y transferir el dinero. No rastreaban de vuelta a mi computadora, rastreaban de vuelta a una computadora portátil registrada a nombre de Sofía. Incluso había audio capturado por las cámaras ocultas en el estudio. Audio de Sofía hablando por teléfono con su cómplice, riendo sobre lo fácil que era engañar a nuestra madre y tenderme una trampa. Era una prueba innegable. Era la pistola humeante por la que había estado rezando. David se dio vuelta y corrió de vuelta hacia el tribunal. Podía escucharlo gritando por el juez, exigiendo un receso y una audiencia de emergencia inmediata. Los guardias, dándose cuenta de la gravedad de la situación, finalmente desbloquearon la puerta de la celda. No esperé instrucciones. Corrí tras él, con el corazón golpeándome en el pecho. Estallamos de nuevo en la sala del tribunal justo cuando el juez se preparaba para dejar el estrado. La galería estaba casi vacía, excepto por mi madre y Sofía, que estaban recogiendo sus cosas. Sofía nos vio primero. Vio la cara de David y la suya se puso pálida. Ella lo sabía. El juez, molesto por la interrupción, exigió saber qué estaba pasando. David presentó la evidencia, reproduciendo el vídeo de mi padre en la pantalla principal del tribunal. La sala cayó en silencio mientras la voz de mi padre llenaba el aire, acusando a su hija y vindicándome. Vi la cara de mi madre mientras escuchaba. El color se drenó de ella, reemplazado por una mirada de horror absoluto. Lentamente giró la cabeza para mirar a Sofía, quien ahora retrocedía, negando con la cabeza.
pero la evidencia era irrefutable. Se reprodujo el audio, capturando la risa cruel de Sofía y su admisión de la incriminación. El caos que siguió fue una borrosa. El juez anuló el veredicto inmediatamente, citando una obstrucción flagrante a la justicia y nuevas pruebas. En cuestión de minutos, los alguaciles estaban deteniendo a Sofía, no a mí. Ella comenzó a gritar, luchando contra los oficiales, afirmando que era falso, afirmando que yo lo estaba manipulando todo. Pero nadie la escuchaba. Mi madre permaneció inmóvil en el centro de la sala del tribunal, mirando el espacio vacío donde su hija adorada acababa de estar. No me miró. No podía hacerlo. La realización de que ella había ayudado a enviar a su hija inocente a prisión y había permitido que un monstruo destruyera a la familia la había roto. Caminé fuera de ese tribunal una mujer libre, el sol poniéndose detrás de los edificios. Los medios estaban allí, pero esta vez gritaban preguntas diferentes. No les respondí. Simplemente entré en el coche de David y me fui. La herencia fue restaurada, pero la familia se había ido. Mi madre nunca se recuperó realmente de la culpa, se retiró a una vida tranquila, incapaz de enfrentar a la comunidad que una vez había gobernado. Sofía fue condenada y sentenciada a 10 años en la misma prisión a la que me había enviado a mí. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como supervivencia. Estaba sola con mi libertad y la verdad, que era exactamente lo que mi padre quería que tuviera. Y al final, esa era la única herencia que realmente importaba.